de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Buenas noches, compañeros, amigos, vecinos, ¿cómo están? Bueno, quise empezar con estas palabras del Che por todo lo que estamos viviendo en América Latina y también en Uruguay, obviamente. Pero antes que nada, quiero abrazar a todos los compañeros que me han llamado, que me han mandado mensajes y decirle gracias. Gracias de corazón, en serio. Bueno, después de estas palabras del Che, después de estas palabras que todavía nos siguen marcando un camino, para el que crea o teorice que eso es pasado, yo le quiero recordar que hoy trasladaron a una cárcel de alta seguridad a un patriota chileno que se llama Ramiro, el comandante Ramiro. Les quiero recordar que hoy en un habeas corpus, toda la información está en mi página de Facebook, que toda la información está en esa página. Omar hoy tenía un habeas corpus, el cual fue suspendido nuevamente y sigue en una cárcel de alta seguridad exactamente igual que Gabriela Gallardo y otros compañeros del Frente Tierra y Libertad, Frente Guevarista, Tierra y Libertad. Como es pasado, te dice, esto es presente, esto es hoy, esto es aquí y ahora. Sin olvidarnos de Carmen y de Laura y de Francisca, que siguen en una cárcel de alta seguridad del narcogobierno paraguayo. A estas cosas hay que decirlas, porque si no la gente piensa así, tienen razón, es pasado. No, esto es hoy, 4/6/26. No es pasado, no hace 50 años, es ahora. Y esa hora, tan ahora es, que los únicos que parecerían que tienen claro eso es la derecha, la ultraderecha en América Latina. Por eso está pasando lo que está pasando. La persecución de líderes sindicales, la persecución de patriotas que luchan por la independencia de sus países y para romper las cadenas con el imperialismo, y están siendo capturados algunos y otros masacrados. Pero nadie te habla de esto porque te dicen que es pasado.
Yo hoy tenía y tengo, quería hablar de determinadas cosas que fundamentalmente se refieren a Uruguay. Pero como estas noticias me llegaron, ahora cuestión de minutos nada más, la de Omar y la de Ramiro, fueron dos noticias que me golpearon fuertemente mientras trataba de ver, hola Cristina, gracias por estar Gladys, mientras trataba de ver qué podíamos charlar hoy, qué podíamos pensar juntos hoy. Hoy en el ambiente político uruguayo está algo que todos ya sabíamos, que conocemos, pero lo que pasa es que cuando vos le das a la derecha, no sabés si por torpeza o por complicidad elementos para que le peguen a la izquierda o a los que se autoperciben de izquierda, como el pingo de la Topolansky, con el tema de la camioneta. Hoy todo el mundo en el Uruguay habla de la camioneta y cómo fue la camioneta, y ya está claro cómo fue y realmente me importa poco. Porque a mí que me digan que el presidente hizo una jodita, es normal. Desgraciadamente, digo, ¿no? Es normal. Que aceptó $25.000 de rebaja, que un coche que se había dado un concesionario de Carguán a la campaña económica del Frente Amplio, lo guardaron y después se lo dieron a él y él lo entregó. Entonces todo ese tipo de cosas, traicionando las bases del Frente Amplio, traicionando a ese hermoso pueblo frente amplista que te golpea la puerta para hablar y te vende un bono de 50 o 100 pesos, que después que ganan el gobierno, este pingo haga estas cosas. Realmente, compañeros, hermanos, no me las banco. No me las banco, yo no pensaba hablar de esto. Pero todo el mundo está hablando de esto y está en el centro de la actividad política, desgraciadamente, de Uruguay. Y cada vez que él quiere aclarar la jode más, la embarra más. Así que yo, humildemente, yo que no soy nadie, humildemente le digo, presidente, dejala ahí que está bien, no sigas aclarando. Realmente el pueblo frente amplista está dolido y tiene razón. No por esta jodita que se mandó el presidente, no porque representa al partido dentro del Frente Amplio de los más pobres del mundo, que es el Movimiento de Participación Popular. No por eso, porque la verdad que los veteranos ya más o menos conocemos cómo es el ambiente, por eso no estamos de acuerdo con ellos nunca. Pero sí me lamento por ese obrero, por ese estudiante, por esa ama de casa, que se pelea para defenderlos, que saca dinerillo de su bolsillo y después te aparecen estas cosas. Y eso, compañeros y hermanos, no puede ser. Realmente no puede ser. Claro, ya se armaron las barras bravas, unos que acusan y otros que defienden. No importa lo que defienden, no importa lo que acusan. El tema es dividir a la gente para poder reinar. Esa es la verdad. Hola Marucho, salud. Es dividir a la gente para poder reinar. La verdad que cuando hay una cosa mal, es mal quien, no me importa quién la haga, está mal. Y el presidente está mal. Pero el pueblo frente amplista ya venía y viene dolido por varias causas. Viene dolido por ver a su presidente arrodillarse en el portaaviones norteamericano con los deditos para arriba, ¿tá? Y borrar así la conceptualidad antiimperialista que tenía el progresismo, heredada del Frente Amplio. El pueblo frente amplista, el pueblo progresista, los que votaron a esa gente, siguen dolidos por el tema de Gaza, donde se cometió un genocidio y el gobierno uruguayo no pudo articular la palabra genocidio, porque el lobby sionista fascista del Uruguay es muy fuerte. Y como los banca, como banca a otros partidos, no son los únicos, económicamente en sus campañas electorales, no los podemos criticar. Y así fueron renunciando en un año y medio
a todos los principios básicos de lo que es una conceptualidad de izquierda. Por eso ellos hoy, cuando hablan de autopercibirse de izquierda. Parecería que el autopercibirse de algo significa que sos algo. No, te autopercibís. No es que sos algo. Entonces, todas estas cosas que están hoy al orden del día, fíjense en ustedes que la excusa, hola Lidia, ¿cómo estás, hermana? Fíjense en ustedes que la excusa que dan, porque parecería que los chinos le habían ofrecido un coche, una camioneta, la última que sacaron, eléctrica, y no la aceptaron. Y la explicación oficial es que eso podía generar un hecho geopolítico que al Uruguay no le convenía. Pero ahí se ven dos cosas, y ahí se le ven lo que, como decimos en el boliche, las patas a la sota. Una camioneta China puede generar un hecho geopolítico, pero subirse en un avión y visitar un portaaviones norteamericano en esta coyuntura no es un hecho geopolítico. Y la segunda cosa que demuestra es que este gobierno autopercibido de izquierda, que en realidad son progresistas, si vuelvo a repetirlo, este gobierno que se autopercibe de izquierda, pero que en realidad son progresistas, demuestran que somos un país colonia y estamos a los pretextos y a las que tiene el imperialismo norteamericano con respecto a Uruguay. Pero aparte de todo, mintieron. Y como decía mi vieja, las mentiras tienen patas cortas. Dijeron que era el viaje de despedida, que lo iban a desguazar, que por eso fue. Bueno, ese submarino que era el viaje de despedida y lo fueron a desguazar, hoy es el portaaviones que está en el mar territorial, en el Caribe, en las puertas de Cuba. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Pero metieron una mentira y después la realidad muestra. Entonces, todo eso sumado, más otras cosas que van a ir saltando, porque ahora destaparon la caja de Pandora. Ahora esto va a ser cuando se calme esto va a saltar otra. Todo esto es lo que le ha hecho bajar la popularidad al presidente de manera increíble, y todo esto es lo que tiene dolido al pueblo frente amplista. No a mí, no a mí. Y no a mí porque yo entiendo que el progresismo, ese que se autopercibe de izquierda, no son otra cosa más que otra cara de los intereses corporativos y del imperialismo norteamericano. Entonces a mí no me duele, yo simplemente lo que puedo decir es, bueno, tenemos razón, con las cosas que pasan, materiales, porque si vos las decís, y las decíamos antes, te acusaban de cualquier cosa, como me acusaron a mí, no le hagas el juego a la derecha, no hagas esto, no digas esto otro, pero resulta que ellos no es que le hacen el juego a la derecha, comparten intereses con la derecha y con las corporaciones. Esa es la realidad y se está mostrando, se está viendo todos los días. Y por suerte parecería que esa masa de votantes frente amplistas lo empezó a entender. Pero aquí hay un problema, y un problema grave, que no hay alternativas, por lo menos electorales, hablando, a esto. Entonces ahí se abre un vacío de poder político, de desconfianza política, que va a ser ocupado, como está siendo ocupado en el resto de América Latina. La Argentina es un ejemplo de eso. Chile es otro ejemplo. En estos momentos de las elecciones en las elecciones de Colombia, lo mismo. Viene un Orsaide, uno que putea a todo el mundo,
promete cosas que no se pueden prometer y de vuelta volvemos al mismo lugar después de 4 o 5 años. La Argentina está quedando destrozada. Chile, ni hablemos. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Colombia. Incluso el mismo Brasil está haciendo, porque parecerías que tanto Lula como Bolsonaro van cabeza a cabeza. Entonces, hay otra realidad en Latinoamérica. Hay otras vías de lucha en Latinoamérica, que es la que yo le nombraba. Ramiro es un ejemplo de eso. Omar y Gabriela y sus compañeros en Ecuador son otro ejemplo de eso. Carmen, Laura, Francisca son otro ejemplo de eso, de una América Latina que no se arrodilla y sigue pensando y actuando en clave anticapitalista y en clave antiimperialista, por lo tanto. Y para ellos, mi respeto, mi más profundo respeto y mi más profunda solidaridad, política y humana. Yo quería hablar hoy de esas barras bravas que no las dejan discutir porque no pueden pensar, y es lo que tenemos que pensar, compañeros. Que no es importante los $25.000 y la camioneta. Lo importante que tenemos es que tenemos 150.000 desempleados, lo que significa un 7.5% de la población de la fuerza de trabajo del Uruguay. 7.5. Sin contar, porque estos datos son al 1 de enero, sin contar todas las pequeñas y grandes fábricas del 1 de enero a hoy. Por ejemplo, hoy en Cerro Largo cerró una lechería dejando a todo el personal en la calle. Pero eso no está dentro de la estadística que yo les estoy dando. Y en eso tenemos que pensar también. No tenemos que pensar que Coleme, en Cerro Largo, decía, dejó toda su gente en la calle. Tenemos que pensar que el famoso inversor Cipriani, ese que está reformando y va a hacer torres de aquí, torres de allá y que no paga impuestos porque es una maravilla que ese hombre esté en el Uruguay, según te dicen, en Punta del Este, despidió gente, está despidiendo gente, no respeta las categorías, marcadas por ley en una obra de esa magnitud, y mucho menos, tiene aumentos de salario. Esa es la gran inversión de Cipriani en el San Rafael de Punta del Este, y te lo tenés que comer, hola María, ¿cómo estás? Y te lo tenés que comer como si fuera verdad. Pero aún más, digo yo, en lugar de discutir la camioneta, y en lugar de discutir los $25.000, y en lugar de discutir la trampa que hizo el presidente y el partido Frente Amplio para que el presidente se comprara una camioneta nueva, en lugar de discutir todo eso, tendríamos que estar discutiendo, compañeros, lo que está pasando realmente hoy aquí en el Uruguay con esta rendición de cuentas que manda el gobierno, gasto cero. Decir una rendición de cuenta gasto cero significa que no va a haber ningún movimiento económico para nadie. Lo que significa que se van a agudizar los aspectos económicos de la sociedad uruguaya. Pero según un senador del MPP dijo, no hay problema, vamos a redistribuir. ¿Cómo se redistribuye? El delegado del Fondo Monetario Internacional, es así, compañero, lo digo así porque es así, y del Banco Mundial, ministro de Economía del Uruguay, llamado Done, te dice, toma, te doy 100 pesos y gastátelos.
en lo que vos quieras, a mí eso no me importa, pero más de 100 pesos no te doy. Esa es la rendición gasto cero. Entonces vos tenés que elegir dónde vas a invertir esos 100 pesos. Si podés sacar de un rubro y poner en otro. Yo me pregunto, ¿le van a sacar a las Fuerzas Armadas todos sus privilegios para tener más dinero? Yo me pregunto, ¿y redistribuirlo, como dijo este eximio senador del MPP? Van a, dentro de la transposición de rubros, dentro del gasto cero, ¿van a sacar los privilegios que tienen los mismos diputados y senadores para redistribuirlo con esa gente que gana 20.000 pesos? Son preguntas que cualquiera se puede hacer. Yo le digo que no lo van a hacer. Tenemos una línea de pobreza que parece mentira, pero como siempre, compañeros, es así. Tenemos una línea de pobreza brutal en el Uruguay. Pero el 30% de los niños uruguayos, atiéndase bien, el 30% de los niños uruguayos están bajo la línea de pobreza. Lo dice, no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales del Instituto de Censos y Estadísticas, del Ministerio de Economía. Y en ese mismo momento, estos que se perciben de izquierda, estos maravillosos progresistas, arman quilombo por una camioneta que se compró el presidente. ¿Por qué no armamos quilombo y salimos a la calle para que esos gurises no sean los delincuentes del mañana? Porque, compañero, hermano, si vos educás a un gurí en el medio del hambre, en un cante, con frío, de pata al suelo, cuando ese gurí crezca no le pidas que sea ingeniero, ni siquiera le pidas que sea una buena persona, de acuerdo a los cánones de esta sociedad. Porque el gullón está primero. Y ya cuando tienen 13, 14 años salen a robar lo que sea para poder bancar su casa y poder comer todos los días. Entonces los discursos son muy lindos, pero los números no mienten. Si vos los escuchás están en todo, pero los números no mienten. Se alegran y te muestran que tienen mucho más camas, se abrieron muchos más albergues para dormir la gente, en lugar de darles vergüenza. Porque el que duerme en la calle, no es que le gusta dormir en la calle, a no ser que esté enfermo o tenga un problema de carácter psiquiátrico. El que duerme en la calle, en la gran mayoría, es porque no tiene dónde dormir y por lo tanto no tiene dónde comer. Entonces ellos salen y te dan como un dato positivo que abrieron mucho más camas y albergues para la gente que está en la calle. En lugar de decir, vamos a solucionar el problema de que tengan laburo, de que tengan asistencia médica y que los chicos, como dice la Constitución de la República, estén obligados a ir a la escuela. Pero para eso, estos cracks de la bolita cuadrada se pasan discutiendo de la camioneta. Y mientras discutís la camioneta, ellos hacen lo que se les canta el forro para que vos te olvides de todo lo demás. Y esa es una realidad que tenemos que ver entre todos. Esa es una realidad. Yo no quiero tener razón, se lo digo siempre. Yo lo que quiero nada más que pensemos juntos estas realidades. Que pensemos juntos cuánta guita se lleva el sistema financiero del Uruguay. Que pensemos juntos por qué no se le cobra impuesto a las zonas francas. ¿Por qué no se le cobra impuesto a las corporaciones? Ustedes saben, compañeros, que está decretado de interés, por lo tanto no pagan impuestos de ningún tipo, hasta oficinas de abogados. Sí, oficinas de abogados. Entonces no pagan impuestos. Depende de la cuña que tengas. El cuquito de la calle, antes de irse, un mes antes, según dicen los datos, exoneró una deuda grande que tenía la empresa que le regaló el coche, Carguán, que le regaló el coche al presidente progresista.
Entonces el presidente progresista agarró ese coche, según dicen una rifa, pero el presidente de la lotería dice, no sé, nosotros no sabemos nada de eso, no podemos averiguar. O sea, rifa no hubo, para ser clarito, no mientan más, termina en LAN. Juntó otro coche que tenía él y lo cambió por esta camioneta que le pagó $15.000. Que ahora, es cosa de loco lo que estamos hablando, como se dio cuenta que la cagó y tiene que tapar, por algún lado, se la regala a la ANEP. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? Y no podemos decir que sea el progresismo, porque no es verdad. Es una clase política capitalista que hace lo que se le antoja mientras nosotros discutimos la virginidad de la vaca o nos peleamos entre nosotros. Porque divide y reinarás. Entonces, estas son las cosas que creo que nosotros deberíamos pensar y actuar en consecuencia. El problema del salario. Nosotros tenemos 800.000 trabajadores que ganan 24.000 pesos por mes, pero que en la mano reciben aproximadamente 18.000 pesos. ¿Cómo vive una familia con 18.000 pesos? Tienen el tupé de decirte, no, pero trabaja también la mujer. Y los hogares monoparentales, donde la mujer, que es cada día más, es la jefa de familia y la única, con 2 hijos, ¿cómo viven? Ellos ganan $14.000 por mes, que te dice eso. Y si es diputado, gana 10.000 por mes. Unos y otros con todas las prebendas. Entonces te responden estas cosas. Y estas son las cosas que debemos pensar. Como una persona, ¿cómo podemos permitir que una persona viva con 20.000 pesos por mes? ¿Cómo puede educar a sus hijos? ¿Cómo puede criar a sus hijos? ¿Cómo los puede vestir? ¿Cómo le puede poner un churrasco arriba de la mesa? Sí, sí. ¿Cómo le puede poner un churrasco arriba de la mesa? O esos gurises y esa familia no tienen derecho a comer un churrasco, aunque sea una vez a la semana. Nosotros acá hicimos un estudio donde vivo yo y visitamos con un grupo de amigos, haciéndonos los tontos, pero como es chico y conocemos, hablamos con los dueños de supermercados, ahora los compró todos tienda inglesa, y le preguntábamos qué era lo que más vendía el supermercado. Y la respuesta fue unánime: fideo, arroz y de vez en cuando alguna hamburguesa congelada, porque llegan tarde del laburo, llegan a las 8 o las 9 de la noche y manotean un par de hamburguesas con el jornal y se las llevan para la casa para darle a los gurises o comer ellos. Esa es la realidad concreta y objetiva de un obrero que gana, de un trabajador que gana 20.000 pesos por mes. Y después nosotros tenemos el tupé, los burgueses como yo, tenemos el tupé de decir, pero fíjate vos lo que está pasando. Che, cuánta inseguridad hay, cuánta violencia hay. Si le das inyecciones de odio desde que nacen, ¿qué crees que sean cuando se pueden valer por sus propios medios? Son las cosas que debemos pensar, compañeros, compañeras, vecinos. Porque ustedes se dieron cuenta, y lo dicen los números, no lo digo yo, que el Uruguay tiene 17.000 presos. 17.000 presos. No llega al 1%, no llega al 1% según los datos de las cárceles de ricos, de gente que tenga plata. No llega al 1%. ¿Qué tenemos que entender? Que hay dos justicias, como corresponde a una sociedad capitalista. Está la justicia para los de arriba
y está la justicia para el pueblo. Que está mal dicho justicia, porque las leyes no tienen nada que ver con la justicia. Por eso yo hablo de justicia social. Las leyes son fabricadas en el Parlamento. Hoy se pusieron de acuerdo en nombrar un juez y después te dicen, no, porque la justicia es independiente. ¿Cómo si es independiente? ¿Por qué se tienen que reunir los políticos, pelearse y nombrar un juez? Que lo nombre la propia justicia si es independiente. Entonces dicen, no, por favor, que la justicia está por, las leyes están por encima de lo político. Mentira, te están mintiendo. Lo político está por encima de la justicia y de las leyes. Es justamente al revés. Porque, coño, ¿quién hace las leyes? ¿Las hago yo? ¿Las haces vos? ¿Las hace aquel? No, las hacen los senadores y diputados. ¿Y para quién hacen las leyes? Para su clase social. Para protegerse su clase social. Por eso la propiedad privada es sagrada. No la van a hacer para vos. Por eso el ministro de Economía te dice, no, impuesto al 1% de los más ricos, no. ¿Por qué te dice el ministro de Economía el 1% a los más ricos? No, porque él es rico, él declaró 5 millones de dólares. ¿Y qué se va a poner en un impuesto él mismo? Entonces, a partir de ahí, empieza una discusión que no sirve para un carajo, pero no con la verdad. Es preferible que digan, no, miren, yo no me pongo impuestos a mí mismo y se terminó el problema. Porque están saqueando al Uruguay y están chupando la sangre como sanguijuelas de los trabajadores y de la ciudadanía uruguaya, porque son sanguijuelas. Estos capitalistas, estas corporaciones que no sabés, no podés detectar bien quién es el dueño, porque no tiene un dueño. Es un paquete accionario. Entonces, de acuerdo a cuántas acciones tenés, es lo que vos estás ganando. ¿De qué? De la sangre, sudor y lágrimas de los pueblos latinoamericanos. Los encargados de ejecutar esa política son los que llaman CEOs. ¿Sintieron esa palabra? CEOs. Ellos son los encargados de ejecutar esa política. Y ellos son los encargados de hacer lobby, o sea, de presionar a los parlamentos y a la presidencia y regalar una camioneta de 70, 80 mil dólares para que les hagan caso a ellos y no le vayan a votar leyes que no lo favorezcan. Esa es la realidad. Esa es la realidad del mundo capitalista. Esa es la realidad del Uruguay, esa es la realidad de América Latina, de los gobiernos latinoamericanos. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo los tenemos que echar del poder. Casi me equivoco. ¿Cómo los tenemos que echar del poder? Pero eso no depende de mí o de vos solamente. Depende de juntarnos y de salir a la calle a exigir lo que es nuestro. Miren, si ustedes ven lo que gastan los partidos políticos en campañas electorales, son millones y millones y millones de dólares. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que por qué lo hacen? Para salvar la democracia. Ellos gastan millones y millones de dólares para salir diputados, senadores y ganar el gobierno, para salvar la democracia, para salvarnos a nosotros. Qué gente dadivosa. Hay un ejemplo que es clarísimo que está pasando en estos momentos. Y es el caso Cardama. Van a declarar, los blancos son increíbles. Los blancos son increíbles. Uno, que era el presidente, pero el problema no son ellos, son nosotros que los bancamos. Porque si cada vez que contestan ellos salís a la calle y los cagás a pata en el culo, ahí empieza a cambiar la cosa. Uno, con el pasaporte a Marcet y todo aquel berenjenal de pasaporte a Marcet, pasó a saludar por la reunión. No estuvo en la reunión, pasó a saludar. Y se habían roto documentos públicos de presidencia.
Habían quemado documentos públicos de presidencia para que no figurara nada. Pero él no estuvo en la reunión, él pasó a saludar. Ahora, con el caso Cardama, gracias, Quique, con el caso Cardama me van a callar, Quique, no me callo, me van a callar. Pero no pasa nada con la edad que tengo. El caso Cardama, vienen los milicos a declarar y no se acuerdan si estaba el ministro de Defensa en la reunión, pero estamos todos locos. Tienen que decidir comprar 2 barcos, gastar 100 y pico millones de dólares, pero el ministro no estaba en la reunión, el ministro pasó a saludar. Y uno de los contraalmirantes de la Armada dijo, yo no me acuerdo si estaba. Ustedes se dan cuenta, el contraalmirante de la Armada no se acuerda si estaba el ministro. Pero nos quedamos callados. Seguimos discutiendo la camioneta. ¿Hasta cuándo? Porque tarde o temprano te toca a vos también, como me toca a mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a arrodillar? ¿O vas a salir a la calle? Bueno, sacamos la calle juntos. Yo no tengo la verdad ni tengo la posta. Pero sí lo que tengo, a mi edad, es dignidad. Dignidad de ser humano. De que no te mientan así en la cara, que no te tomen de boludo y vos los aplaudas. Porque no estamos entre el Peñarolo Nacional. Estamos entre los que tienen la guita, los de arriba y los de abajo. Mientras un contraalmirante que tenía que decidir de gastar 100 millones en los barcos, no se acuerda si estaba el ministro, tenemos gente que gana 20.000 pesos. Tenemos a Cipriani, ese gran inversionista que era un lujo, conferencia de prensa porque iba a armar el San Rafael con las torres en Punta del Este. ¿Qué echa la gente? No respeta las leyes laborales, rebaja salarios. Y ese es el inversionista Cipriani. ¡Qué bueno! Vino Cipriani a reformar el Hotel San Rafael. Es como cuando vino, ustedes se acuerdan, cuando vino el hijo de Trump a inaugurar la torre Trump en Punta del Este. Hasta el presidente de la República estaba, ¿se acuerdan? Y se abrazaban, y saludaban, hicieron conferencia de prensa, chuparon y comieron una costilla nuestra. ¿Y después qué pasó? A los 6 meses, el joven Trump echó a todos los trabajadores. Anda a cagar. Echó a todo el mundo y se terminó. Esas son las inversiones. Lo que es lavado de guita. Vamos a ser honestos. Donde se lava más guita en este país, y en varios, es en las construcciones y en el fútbol. Si no, no te podés explicar la joda de oso con el agua, exactamente, Marucho. No te podés explicar que vos vas por Avenida Italia, vas por la Rambla, vayas al barrio que vayas y ves que se construyen apartamentos y quedan vacíos, se construyen apartamentos y quedan vacíos, se construyen apartamentos y quedan vacíos. Y vos te preguntás, ¿quién compra? Entonces, un día, hace ya como 20 días, digo, voy a entrar a una inmobiliaria, quiero comprar un apartamento, a ver. Como tengo tiempo, entro a la inmobiliaria, señorita, le digo, mire, quiero comprar el apartamento, así, así. Ah, sí, señor, ¿sabe cómo me atendieron? Hasta un café me invitaron, me tomé un café gratis. Hablando así le digo, pero dígame, señorita, ¿quién es que compra? ¿Quién vive en estos apartamentos? Porque yo quiero saber quién van a ser mis vecinos. No, señor, dice, mire, el tema es el siguiente, lo compran inversionistas. Atiéndase bien. Hacen torres que las compran inversionistas o sociedades que después las ponen a alquilar. ¿Se dan cuenta cómo es la joda? Me lo contestó, no voy a decir el nombre de la inmobiliaria porque no corresponde, y aparte me puedo traer algún problemita, pero me lo explicaron muy bien. Los dueños ni siquiera viven en el Uruguay de esos apartamentos. Es gente que mete guita. ¿De dónde viene la guita? No importa, porque el Uruguay no pregunta de dónde viene la plata. Basta que venga la guita. Y no pregunta cuándo se va.
entonces el perfecto país de lavado de dinero para el narcotráfico, entre otros. Dinero negro español, de los gobiernos español, de Aznar y de su barra, precioso lugar donde Italia, los gobernantes italianos compran campos en el Uruguay y reciclan la guita en el Uruguay y después se la llevan, que pasa a ser todo legal. Y en la gran lavadora, ahora Cristina, en la lavadora de todo el dinero negro, sin contar los argentinos, porque nosotros somos la alcancía de los argentinos, ¿no? Hay que verlo nada más como cruzan en Colonia diariamente con la valijita para el banco, salen del banco y se van de vuelta. Deben estar 1 hora y media en territorio uruguayo, porque cruzan a Buenos Aires enseguida de vuelta. Cristina me dice, O'Donnell es el capitán de la derecha con máscara de izquierda. No, no, Cristina, O'Donnell se autopercibe de izquierda. Cero gasto significa que nada cambiará. Bien, es así, Cristina, estoy de acuerdo. Al contrario, la redistribución será la pobreza para nuestros problemas, para nuestro pueblo, para la clase obrera y trabajadora que pagará caro el deterioro del salario, despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Está ahí lo de Cristina porque es largo, ¿tá? Y ya van casi 50 minutos que estoy hablando. Entonces digo, es lo que dice Cristina, es así. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Cristina, nos tenemos que juntar y charlar a ver qué podemos hacer juntos. Porque no nos pueden seguir tomando de giles. Porque nosotros somos los giles del barrio, honestamente. Yo muchas veces que me siento un gil. Digo, pero mira, acá donde vivo yo, había un alcalde, que no sabemos de dónde salió ni nada de eso, pero bueno, pusieron un alcalde del MPP. Ese alcalde hizo tanta cagada junta que lo pusieron en una lista de diputados, pero no acá, sino en Canelones Profundo, donde nadie lo conocía, en el tercer puesto. Y lo sacaron. Salió. Al tiempito de eso, de estar en el Parlamento, cometió varios errores. Cosa lógica de un lumpen. Por ejemplo, meterle mano a una de las chicas que servía café. Esto me lo contaba un amigo senador. No un compañero, un amigo, para entendernos. Dice, mirá lo que hizo. Y yo me entré a reír y dije, y lo pusieron ustedes, ¿qué querés que haga? Que tuvieron que reunirse de apuro y tapar todo, sacándolo de ahí y mandándolo a la Intendencia de Canelones. Iba a ser el futuro intendente de Canelones. ¿Por qué? Porque tienen los votos. No importa quién esté. No importa quién sea. Te ponen, saco yo, mañana saco yo. Si yo digo que sí a todo y me acuerdo con todo, mañana me ponen a mí de intendente. Me ofrecieron 2 veces ser alcalde y le dije que no. Lo que basta es decir sí. Yo estuve preso en el penal de Punta Carreta. Con fatiga, con un compañero. Un día, se hizo un homenaje a los caídos, a los compañeros fusilados de Soca. Un abrazo, Dante, gracias por estar. Y yo fui y me encontré con él. Yo sabía que él era secretario de la Intendencia de Canelones. Era uno de los que firmaba ahí en la Intendencia de Canelones porque pertenecía a la vertiente artiguista. Cuando estaba preso pertenecía a otra organización. Entonces luego saludé. Habíamos estado juntos años con otro compañero que está acá presente, que me está escribiendo. Y le pregunté, che, ¿cómo anda la intendencia? No, dice, me fui. ¿Cómo que te fuiste? Yo en Cana era el intendente era Carámbula. Yo en Cana por ello no voy. Pelado me dice. Yo por ello no voy en Cana. Estoy vendiendo pulpa de tomate con mi hijo. Lo quedé mirando, pero de verdad me lo decía, sí, me dijo. Me querían hacer firmar unas cosas que no quise firmar y no me quedó otra cosa que irme. Es así que se maneja.
Es así. Si no firmás y no metés la cabeza bajo la mierda, perdón la expresión, te tenés que ir. Y es lo que está pasando. No con los que se autoperciben de izquierda hoy en el gobierno, sino con todos los partidos políticos habidos y por haber en este grandioso país. El tema está, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa a eso es la unidad de los de abajo. Es la unidad de los de abajo para salir a pelear por todos los medios posibles para sacar a estos caraduras. Y cuando digo estos caraduras, no digo solamente lo que se autoperciben de progresistas, vuelvo a repetirlo, sino a un sector de la élite que mientras hay obreros que ganan 20.000 pesos por mes, donde tenemos según ellos mismos el 30% de los niños bajo la línea de pobreza, dicho por ellos mismos, los datos estadísticos, donde ellos se vanaglorean que abren camas y refugios para la gente que está en la calle cada vez más, donde te dicen que están haciendo cárceles nuevas, el presidente actual que están haciendo cárceles nuevas de alta seguridad en el Uruguay. Mientras te dicen todo eso, comen un buen pulpón, toman un buen etiqueta negra y se cagan de la risa de todos nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos capaces. Hasta que seamos capaces de ser más humildes y podernos juntar con el vecino, con el amigo, con el compañero y ponernos de acuerdo nada más que en 2 o 3 puntitos claros y determinantes y salir a la calle a pelear por ellos. Esa es la realidad. Porque mi vieja me enseñó, y ustedes lo saben, que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el lomo. Por eso me da lástima, no, lástima no es la palabra, es fea esa palabra, lástima. Me da pena eso que se define como el pueblo frente amplista. Porque yo los vi trabajar, los vi militar, los veo militar, golpeando las puertas pidiendo un bonito 50 pesos para que después cuando llegan al gobierno sus jefes hagan esto y se caguen de la risa de ellos y de todos nosotros. A Dante, a María, a Marta, a Lidia, a Salomón, a Kika, a Cristina, a todos los compañeros que están presentes, gracias por prestarme sus oídos, gracias por permitirme meter cosas sobre la mesa y por favor, no tengo razón, solamente quiero que piensen en las cosas que decimos, que digo en este caso, y ver si nos podemos juntar para hacer algo juntos. No se necesita ni pelo ni marca, basta decir compañero, en esos 3, 4 puntos que nos permitan empezar a caminar juntos. Salud, compañeros, arriba los que luchan y no transan, y que aquellos que no transan con los que transan. Salud y hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí.